Maitei, Baishapa, Yajareitas Eseje y Yoyeroku Popova. Este día vamos a continuar con el trabajo ya iniciado. El tema a desarrollar es la colonización y la labor de los jesuitas. Acocuejeya Shakuri o Injahue Guaranicuera o Jahue América. Ya o Injahue Mojapú corrientes migratorias ya eva castellano. Avei oikohague hikuái ka'aguýpe, oĩhague ambue tavagua, oñe'ẽva guarani ha noñe'ẽiva avei. A partir de esta clase estaremos comentando acerca de la llegada de los españoles y el contacto con la lengua guaraní, los primeros contactos con la colonización. De historia ustedes ya conocen bastante. Saben que la llegada de los españoles a América no fue un contacto pacífico. Hubo numerosos inconvenientes, derramamiento de sangre, lucha de poder, y siempre el más débil es el que perece en un conflicto. Pero la herencia que queda de esa cuestión bélica y de todos los pormenores ocurridos es el fruto de nuestra cultura. Nosotros somos paraguayos, somos esa mezcla de raíz indígena, pero también de colonización española. Nuestra cultura nace a partir de ese contacto del mestizaje. Por eso que hablamos de que Paraguay es un país bilingüe y pluricultural. Ya en nuestra primera clase habíamos comentado bastante sobre este tema. Yahechakuaa, colonización jaeja, umi tabagua ambueguava ou jahue ñaneretãme ha ambuetetãme avei ogueru iñe'ẽ hembiapo hembipuru avei ojogapo omoĩ hembiaporã ha omopu'ã tekove pyahu. La colonización es el proceso por el cual España llega a América y desarrolla su cultura, trae también sus maquinarias, que en aquella época su tecnología, y comienza a trabajar, y eso tiene un impacto en la sociedad de la época. ¿Por qué hablamos de los jesuitas en este título? Porque los jesuitas no fueron los únicos que trabajaron con los indígenas, pero la huella que dejaron en América fue tan importante que por eso vamos a tratar de estudiar un poquito. En esta primera parte habla de que las reducciones jesuíticas fueron un conjunto de pueblos formados a partir del siglo XVII por la Orden Católica de la Compañía de Jesús, jesuitas, en Paraguay, norte de Argentina, el sur del Brasil y también el norte de Uruguay. ¿Cuál era el objetivo? Reunir en esos pueblos a la población indígena guaraní para evangelizarles y también para preservarles del contacto masivo con el hombre blanco. Este contacto masivo traía ciertas enfermedades que en América no existían, homojazupaomi, ñandýpykuéra beha'avei heta oĩ omba'apo itereíva ha mba'apokuéi omanóva avei. Heta oĩ viko'asy uperõguare. Existían varios tratos comerciales, la encomienda, que la mita, y que ustedes ya conocen como formas de organización social que se utilizaba en la colonia y que de alguna manera las reducciones protegían y preservaban de alguna manera esa cultura, pero de alguna forma también sometiendo. Recuerden que la palabra reducción significa reducir, achicar, y tiene una connotación de sometimiento. A pesar de que todo lo que representa la labor jesuita y todo lo bueno que hizo
también implica un término de sometimiento. Es bueno que se analice también desde ese punto de vista. O imporada de Illas de Yacuá, que la primera misión jesuítica guaraní, Oñepurúbaecue en 1609 y Pajaitepe en 1709. La primera fue en el 1609 y la última en 1709. Oñepurúbaecue 30 pueblos, Irundipa, Tadaí, Upeapytépe Yaguareco 8, Paraguay. Aveí, Yaguareco, todas las reducciones estaban entre el río Paraná y Paraguay en estos territorios que ya citamos anteriormente. Coapeya Yacuá, Peteitanga, Irupibe, Moitepo, Putajicuay. Y Sarambillo Aite, Coapeya Topa, Tajeracuera, Baixeitepa, Oibaecue, Jicuay. Baixacue, ñande mandu'áva era ko'ãvare. Yma oĩrõ guare español kuéra. Guarani kuéra noñe'ẽséi castellano. Ha'ekuéra oñomongetávanteva'erã oñondive ikatu hag̃uáicha omba'apo. Había una necesidad de comunicación. Entonces el colonizador, el evangelizador no tenía otra opción que aprender guaraní. Guaraní kuéra no handuséi ni la castellano. Ikuápe ñembotavýre ko'ã paraguayo, ñandéko ñañemoléntente oĩ nañandegustáime alguna cosa. Lleva, jaupeichaite avei hikuái. Eso impulsó el aprendizaje de algunas personas con ciertas habilidades que se convirtieron después en intérpretes que facilitaron la comunicación. Posterior a esto, pasaron varios años, el guaraní se fue uniendo al castellano. De esta época nacen muchos términos, como por ejemplo, cabará, caballú, vaca, mesa, que son animales, utensilios que el español había traído a América y que el indígena desconocía. Entonces tenía que unir o adaptar su lengua a cómo nombraba el español. Por ejemplo, decir la cabra. Guaraní, y bueno, cabra, y entonces cabará. Caballo, y la caballo, entonces caballo. Y así se iba adaptando a la fonética de la lengua guaraní y nacen también los nuevos términos. Los criollos y mestizos fueron los encargados de difundir el idioma. Ellos ya nacieron aquí, entonces resultaba más fácil para que los niños aprendieran de la mano de sus madres. Mi tangüera o putai sundi o pepe y sumba ñe oreco guaraní haupe chacueja mita o ñe guaraní. Jadei mi cuñacaray cuera o ya mita rerecuaro mi indígena cuera. Entonces ma baixa ñe eta chupe guaraní me llegante. Hamita hija, mita rusu, mita cuñanguera, oñembaite hikuái guaraní. La evangelización de los indígenas con ayuda de su lengua. Todo el catecismo tuvo que ser traducido al guaraní para que el indígena se apropie de esa religiosidad. Incluso ellos se sorprendían de lo espiritual que era este pueblo, de las raíces profundas de esa espiritualidad, por eso que la evangelización resultó incluso fácil. También debemos recordar que los jesuitas trajeron una imprenta, era todo un lujo para la época. Imagínense ustedes tener un libro en aquel contexto y ellos imprimían aquí los libros y difundían así también las traducciones de sus obras. Se crearon numerosos diccionarios, literatura misionera también, obras en guaraní, cánticos, que otra vez se difundía con los demás miembros del Río de la Plata, en toda la zona de influencia del idioma guaraní. Guaraní cuera oñe'ẽ porãva guaraníme, ohai porã avei.
llegaba incluso a la exageración de que los gobernadores españoles se preocupaban porque la lengua de dominio no era el castellano, sino la lengua sometida. Y para eso era todo un escándalo. Imbareteja guaraní. El papel de la mujer en la transmisión de la lengua. Este punto es muy importante, porque ella fue la que acunó al primer mestizo y a todos los mestizos, a los niños criollos, y fue la que cantó en el oído a ese primer niño y a todos los que vinieron después. Hauma saipe guaraní ñe'ẽ, ha'erupive ñañe'ẽite guaraní ko'ag̃aite peve. Ñande sy oñe'ẽporãrõ guaraníme ñande avei ñañe'ẽkuaa, oñe'ẽporãrõ castellanope avei ñañe'ẽkuaa. Upeichakue iporã ñane membýrõ, térã ñane membysérõ peteĩ árape. Jaheka umi ñe'ẽ iporãvéva ja'e hag̃ua ñane membýpe. Che rajy, che ra'y rohayhuetéva, che memby rohayhuetéva. Ikatu hag̃uáicha oguereko pe Guarani ikorasõkuápe ha ohendu vove ipy'a rory. A continuación tenemos algunos puntos sobre la independencia. En la independencia de 1811, la lengua guaraní sirvió para que los próceres se comunicaran. Ese soldado que estaba ahí a las órdenes de los próceres, los gritos de Vicente Ignacio Iturbe en la casa del gobernador también fue en guaraní. El santo y seña, que es la clave para abrir las puertas del cuartel, también fueron en guaraní. El guaraní se cantó en el primer canto patrio luego de la independencia. Cuando la gente se enteró de la buena noticia, se reunieron y cantaron en guaraní. Las órdenes de aquel entonces, doctor Francia, fueron también en guaraní. Por eso vemos que toda esta historia, a lo largo del transcurrir de la historia paraguaya, el guaraní estuvo presente. Tembiaporu pibe ko'ã ñañeha'ãta jaheka marandú, ko'ã rehegua, época francista y lopista, la guerra contra la Triple Alianza, el periodo de posguerra, la guerra del Chaco, el periodo de posguerra del Chaco, los cambios con la implementación de la lengua guaraní iniciados en 1992, la Academia de la Lengua Guaraní con la nueva ley de lenguas y la comunicación, el guaraní en la era de la comunicación digital. Ko'ã marandúru pive jahekáta ha jajapóta peteĩ tembiapo oñondivepa ha upe jahechukáta ojupe exposición rupive. Mba'éichapa ñamohu'ãta ko tembiapo. Péicha jamohu'ã ñane rembiapo jahecha guaraní rembiasakue, mba'épa oikova'ekue, heta mba'e oiko oupyrõguare ñande ypykuéra. Avei ourõguare españagua, españolkuéra oiko colonización, ha upéi avei heta mba'e iñambuepa guaraní ñe'ẽ. El idioma también va cambiando con el transcurso del tiempo y también se va actualizando. Avei porã jaikuaa ko'ã marandú, tenemos la lectura recomendada y también los materiales audiovisuales para ampliar la información que tenemos aquí. Nei japyta upéicha jajuecha peve aguyjevete.